Muy buenos días. Buenos días. Siendo las 8 de la mañana de este día, lunes 25 de octubre, damos inicio a nuestra clase. Buenos días, Fernando. Hola, profe, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, profe, como día lunes. Como día lunes, usted lo ha dicho. Vamos a esperar a ver si se incorporan más compañeros. Listo, profe, no hay problema. Buenos días, Jorge. Buen día, profesor. Muy bien. Por favor, les solicito que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido, presente, para dar inicio a la clase de hoy. Están ingresando más compañeros. Buenos días. Muy bien. Siendo las 8:02, vamos a dar inicio entonces. Después vamos a ir dejando entrar a los demás compañeros. Recuerdo a las personas que acaban de ingresar que por favor ingresen al chat, pongan su apellido, su nombre, su apellido presente, para que podamos ir luego rellenando la asistencia. Ahí viene Leonardo. Buen día, profesor. Muy buenos días. Perfecto. Vamos a dar inicio entonces. Voy a compartir pantalla. Hoy día damos inicio a la segunda parte del curso. Vamos a partir trabajando con lo que es la estadística descriptiva bivariada. La estadística bivariada, como su nombre lo indica, es una estadística descriptiva en donde vamos a trabajar con dos variables a la vez. ¿Ya? Hasta la última clase trabajamos siempre con una variable y sobre esa variable hicimos análisis estadístico. En este caso vamos a trabajar con dos variables y nuestro análisis estadístico va a estar referido al comportamiento de esas dos variables al estar unidas. Por ejemplo, nosotros quisiéramos estudiar a lo mejor la edad con el género, hay dos variables, la escolaridad del ingreso, el peso, la estatura, el estado civil, la nacionalidad, etc. Ahí tenemos un conjunto de variables bivariadas, ¿ya? Un conjunto de pares de variables. Y al igual que en el caso de la estadística univariada, nosotros acá también construimos tablas de frecuencias, ¿ya? Cuando tenemos dos variables. En este caso, las tablas de frecuencia reciben el nombre de tablas de contingencia, también reciben el nombre de tabla de doble entrada, ¿ya? En donde tenemos una variable A, tenemos una variable B. Entonces, esta variable A tiene varios estados, esta variable B tiene varios estados, ¿ya? Y lo que está aquí adentro es la distribución, es la frecuencia
¿ya? De nuestras variables. Las que están aquí adentro se le llaman frecuencias conjuntas, ¿ya? ¿Por qué se le llama frecuencia conjunta? Básicamente porque esta frecuencia, por ejemplo, el N y J, hace referencia a la variable A sub I y a la variable B sub J. Es decir, es una frecuencia absoluta conjunta entre ambas variables. Es decir, que tiene tanto de la variable A sub I como de la variable B sub J. Ya es la intersección. Por eso le llaman frecuencias conjuntas, ¿ya? Y estas que están en rojo acá, que no son más que, como dice acá, las sumas, ¿ya? Las sumas, se llaman frecuencias marginales, ¿ya? Frecuencias marginales. ¿Por qué marginales? Porque trabajan solo con una variable, sin considerar la otra variable, ¿ya? Sin considerar la otra variable, por eso le llamamos marginales, ¿ya? Marginales. Y este n punto punto es la sumatoria doble, como dice acá, ¿no es cierto? Es decir, es la suma de todas las frecuencias, ¿ya? La suma de todas las frecuencias. Ahora bien, una de las ideas centrales al momento de hacer o realizar un análisis bivariado es poder determinar la existencia o no existencia de dependencia entre esas variables. Es decir, yo quiero estudiar si la variable A y la variable B están correlacionadas, existe alguna dependencia entre esas dos variables, o si llanamente son variables independientes. ¿Ya? Entonces, el primer análisis que uno debe hacer cuando está en presencia de un par de variables o un conjunto de variables bivariadas, ¿ya? Es determinar si existe o no existe relación o dependencia entre esas variables, ¿ya? Ese es el primer análisis. Por supuesto, ese análisis en el caso de la univariada no tiene sentido porque es una sola variable, entonces no tenemos un campo de comparación con otra variable. En este caso vamos a tener dos variables, variable A o variable X, variable B o variable Y. Y lo que queremos ver es si esas dos variables están relacionadas. Existen varias formas de establecer la existencia o no existencia de correlación o de relación o de dependencia de esas variables. Y eso va a depender del tipo de variable, ¿ya? Del tipo de variable. Si mis variables son cualitativas, ¿ya? Si mis variables son cualitativas, entonces vamos a utilizar una técnica para determinar la dependencia o independencia de las variables. Si las variables son cuantitativas, vamos a ver otra técnica para determinar la dependencia o independencia de esas variables. Entonces vamos a partir haciendo un análisis cualitativo, es decir, a partir de un par de variables cualitativas, cómo determinamos si existe o no existe dependencia entre esas variables. Para eso vamos a utilizar un test o un contraste de independencia chi cuadrado. Se le llama contraste de independencia chi cuadrado, primero porque determina si las variables son dependientes o independientes, y chi cuadrado porque el estadístico de prueba que yo utilizo, o sea, el estadístico de prueba que yo utilizo para poder determinar la dependencia o independencia, tiene una distribución chi cuadrado. La chi cuadrado es una distribución muestral. Es una distribución muestral. Ahora bien, vamos a suponer que tengo una tabla de contingencia, como la que acabamos de ver acá, ¿ya? En donde de tamaño I por J, donde I es el número de filas y J es el número de columnas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, el I sería el número de filas y el J el número de columnas. Entonces tenemos esa tabla de contingencia. Nosotros queremos ver si las variables A y B son dependientes o independientes. Entonces, para poder determinar la dependencia e independencia, nosotros utilizamos un test de hipótesis o un contraste de hipótesis, ¿ya?
Este contraste de hipótesis, que después lo vamos a ver con más profundidad en otro tema, es un test de hipótesis donde tenemos dos hipótesis. H sub 0, que es la hipótesis nula, es decir, la hipótesis conservadora, versus H1, que es la hipótesis alternativa. En este caso, las hipótesis o los contrastes son siempre excluyentes. Es decir, si rechazo H0, entonces acepto H1. Si no rechazo H0, entonces rechazo H1. ¿Ya? Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Y ahora bien, este contraste utiliza las probabilidades. ¿Ya? Utiliza las probabilidades. ¿Qué dice la hipótesis nula? Dice que P sub I J, es decir, la probabilidad conjunta, es igual al producto de las probabilidades. La probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades. Si ocurre eso, entonces nuestras variables son independientes. ¿Ya? Cuando veamos probabilidades y veamos dependencia, vamos a ver que la probabilidad de la conjunta, si la probabilidad de la conjunta es igual al producto de las marginales, eso es lo que está diciendo acá, la probabilidad de las conjuntas es igual al producto de las marginales, entonces decimos que son independientes. Versus la hipótesis alternativa, que me dice que la probabilidad de la conjunta es distinta al producto de las probabilidades de las marginales. ¿Ya? Entonces, este es nuestro test de hipótesis, nuestro planteamiento de la hipótesis. ¿Ya? Entonces, para poder contrastar esta hipótesis, nosotros utilizamos estadísticos o cantidades pivotales. ¿Ya? En este caso vamos a utilizar un estadístico o una cantidad pivotal de Pearson, ¿ya? Que le llamamos X cuadrado. ¿Ya? Y este estadístico o este pivote, ¿ya? Se define como n sub j, donde n sub j es la distribución conjunta, perdón, es la frecuencia conjunta, menos m sub ij, que es la frecuencia conjunta estimada, ¿ya? Al cuadrado dividido por MIJ, donde MIJ, que es un estimador, se determina por NI punto, es decir, por las marginales, NI punto por N punto J sobre E. ¿Ya? Ahora bien, este pivote, ¿no es cierto?, se distribuye de forma asintótica, es decir, cuando el n es grande, cuando el tamaño de la muestra es grande, tiende a una distribución chi cuadrado, fíjense acá, esa como x es una chi, la letra griega, ¿no? Chi cuadrado, con i menos 1 por j menos 1 grados de libertad. Son los grados de libertad. Siempre la distribución chi cuadrado tiene grados de libertad. Bueno, la distribución T también. ¿Ya? Y recuerden que I y J son el número de fila y el número de columnas respectivamente. Entonces, nuestro estadístico de prueba se distribuye de forma asintótica como una chi cuadrado con estos grados de libertad. Entonces, nuestro criterio de decisión, bajo un nivel de confianza, bajo un nivel de significancia alfa, ¿ya? Bajo un nivel de significancia alfa, este va a ser nuestro criterio de decisión, va a ser rechazar la hipótesis nula, es decir, rechazar esta hipótesis, que es nuestra hipótesis nula, de independencia, al nivel alfa. Recuerden que el nivel alfa o el nivel de confianza se lo da el investigador cuando se verifica esta desigualdad. Es decir, si mi estadístico de prueba o mi pivote es mayor o igual a la distribución chi cuadrado para un valor de alfa determinado con esos grados de libertad, entonces nosotros rechazamos
la hipótesis nula, y si rechazamos la hipótesis nula, que es la hipótesis de la independencia, entonces estamos aceptando la hipótesis alternativa, que en este caso sería la hipótesis de dependencia. Y diríamos entonces que las variables A y B son variables dependientes. Así es como nosotros probamos, ¿ya? Probamos la dependencia o independencia de un par de variables cualitativas, ¿ya? Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Entonces dice, fíjese, se realiza un estudio descriptivo en un colegio sobre la nacionalidad de los estudiantes desglosados por género. Los resultados se pueden observar en la siguiente tabla de contingencia. Acá tengo mis dos variables. La variable A es la variable nacionalidad, que es una variable cualitativa, y la variable B es la variable género, que también es una variable cualitativa. Entonces tenemos hombre, mujer, tenemos chileno, la nacionalidad, venezolano, haitiano, peruano. Y los valores que están acá adentro son las frecuencias conjuntas. Es decir, hay 150 chilenos que son hombres. Se dan cuenta que hay, por eso se le llama conjunta, porque cumple utiliza las dos variables. Es la intersección de las dos variables. Hombre, chileno. Hay 130 mujeres chilenas. Hay 47 hombres haitianos y 39 mujeres haitianas. Y así, hay 15 hombres peruanos y 28 mujeres peruanas. Entonces, determinemos si la variable género y la variable nacionalidad para nuestra muestra son variables dependientes o independientes. Es decir, depende la nacionalidad y el género, están dependientes entre esas dos, dada esta frecuencia, o son variables independientes. Y para esto nos dice que determinemos la variable, si son independientes, con un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar el test chi cuadrado para determinar la dependencia o independencia. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir un Excel. ¿Ya? Acá tengo mi tabla. Entonces lo primero que necesito es calcular la suma. ¿Ya? La suma de esto. Ahí. Y la suma de acá, que son los marginales. ¿Ya? Esas son las distribuciones marginales. Ahora bien, es importante decir que estas sumas marginales debieran coincidir en la suma total. Acá. Entonces voy a sumar esto. Simplemente para verificar que me dé exactamente la misma. La suma de esos dos. 590. Ese es el total. Ahora voy a borrar acá. Suma y voy a sumar todo esto. Eso. Y me debiera dar lo mismo, 590. Perfecto. Entonces, esta es mi suma. Lo voy a poner en rojo. Ahí. Listo. Entonces acá tenemos las distribuciones conjuntas, lo que está aquí adentro. Lo que está en amarillo son las distribuciones marginales. ¿Qué significa? Significa que este 86 significa que hay 86 haitianos. Se dan cuenta que aquí utilizo solo la variable nacionalidad, 86 haitianos, porque por eso son marginales. No tengo en consideración
No tengo en consideración si son hombres o mujeres, o cuántos hombres y cuántas mujeres hay. En cambio acá, por ejemplo, esta marginal me indica que hay 297 personas hombres. Aquí utilizo la variable género sin considerar la nacionalidad. Por eso lo llamamos marginales. ¿Ya? Por eso lo llamamos marginales. Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer es insertar un cuadro de texto para ir viendo lo que tenemos que ir realizando. Entonces, lo primero que debemos calcular es nuestro estadístico de prueba. ¿Ya? Este es mi estadístico de prueba. ¿Ya? Este es mi estadístico de prueba. Esto es lo primero que hay que calcular. El estadístico de prueba. Ahí. Pero para calcular el estadístico de prueba, necesitamos estimar el MIJ, el estimador de MIJ. ¿Ya? Y para poder calcular el estimador de MIJ, ¿no es cierto? Nosotros lo calculamos de la siguiente manera. Estoy copiando. Ahí. Así calculamos, este es nuestro MIJ. ¿Ya? Entonces, por eso yo puse una nueva tabla, que a esta tabla le vamos a llamar valores esperados o estimados. Porque tengo mi NIJ, ¿no es cierto? Tengo mi NIJ, pues los tengo acá. Estos son mi NIJ, pero no tengo los MIJ. Entonces los MIJ los voy a estimar. Los voy a ir poniendo acá. ¿Cómo se estima? Me dice, bueno, el MIJ se estima multiplicando las marginales y eso dividiéndolo por el total. Entonces, fíjense, si yo quiero calcular el MIJ entre chileno y hombre, lo que tengo que hacer es multiplicar la marginal de chileno, que sería 280, por la marginal de hombre, que sería 297, y dividirlo por el total, que sería 590. Eso es lo que tendría que hacer para calcular esta marginal. Es decir, multiplicar NIJ o NI punto por N punto J y eso dividirlo por 590, que es el N. Fíjese que este es mi valor real, el que yo tomé en la muestra, y este es mi valor estimado. ¿No? Este es mi valor estimado. Y así debo completar mi tabla. Entonces, para las mujeres, para estimar las mujeres, sería esa marginal multiplicada por esa marginal y todo eso dividido por el total, que es 590. Entonces, el real es 130, el estimado es 130. Y así con todos. Nos vamos ahora con los hombres venezolanos. Entonces, esa marginal multiplicada por esa marginal y dividido por 590. Ahora nos vamos con las mujeres venezolanas. Esa marginal multiplicada por esa marginal dividida por el total. Haitianos. Esa marginal multiplicada por la marginal de acá y eso dividido por total. Haitianas. Esa marginal multiplicada por esa marginal y dividida por el total. Finalmente, peruanos. Sería la marginal de acá, peruanos hombres, multiplicado por esa. Dividido por 590. Y ahora sí, finalmente, peruanas mujeres, sería esa marginal multiplicada por la marginal de acá y todo eso dividido por el total, 590. Ahí. O sea, acá tengo los valores, los N y J,
Acá tengo mis N y J, y acá tengo mis M y J, que son los estimados. ¿Ya? Los estimados. Entonces, para poder encontrar mi estadístico de prueba, el resultado de esto, entonces nosotros debemos sumar, ¿ya? Debemos sumar el NIJ menos el MIJ elevado a 2, y eso dividirlo por MIJ. ¿Ya? Esta es la suma que debemos hacer. Por lo tanto, nuestro estadístico, nuestro X cuadrado, va a ser simplemente la suma, ¿ya? Pero no cualquier suma, sino vamos a sumar lo siguiente. Voy a sumar el primer NIJ, a eso le voy a restar el primer MIJ estimado, eso lo vamos a elevar a 2, paréntesis, y lo vamos a dividir por MIJ, es decir, por S. Y aquí me faltó un paréntesis. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí hice la primera suma. Y así sigo y sumo. ¿Ya? Así sigo y sumo. Le voy a poner 3 paréntesis para asegurarme. Ahí. Ahí. Perfecto. Más. Y así con todos. Vamos sumando todo. Entonces son 3 paréntesis. 1, 2, 3. Entonces ahora tomo ese valor, le resto el estimado, lo elevo a 2, lo divido por el MIJ, lo divido por S. Y cierro paréntesis. Ahí. Tengo la segunda suma. Más la tercera suma. 1, 2, 3. Tomo el NIJ, le resto el MIJ, lo elevo a 2, cierro paréntesis, lo divido por el MIJ, cierro paréntesis. Más 1, 2, 3. Tomo ese MIJ, le resto ese MIJ, lo elevo a 2 y lo divido por el MIJ. Ahí. Más 1, 2, 3. Tomo ese NIJ, el resto del estimado, lo elevo a 2, ¿no? Y lo divido por el estimado. Más 1, 2, 3. Tomo NIJ, el resto del estimado, lo elevo a 2, lo divido por el estimado. Más 2, 3. Tomo ese NIJ, le resto el estimado, lo elevo a 2, lo divido por el estimado. Ahí. Y finalmente, más 1, 2, 3. Tomo el NIJ, le resto el estimado, lo elevo a 2, y lo divido por el estimado. Y ahí tengo esta suma de acá. ¿Ya? Enter. Entonces mi valor del estadístico, que podría escribirlo acá, en este caso me daría 6,744. Ahí. Ese es el valor de mi estadístico de prueba. ¿Ya? 6,744. Entonces ahora lo que nosotros debemos hacer, vamos a insertar acá un nuevo texto. Entonces nos corresponde ver la regla de decisión. ¿Ya? Nuestra regla de decisión. Entonces, me dice que mi regla de decisión es determinar, acá lo voy a copiar, ahí, esa es mi regla de decisión. Lo voy a agrandar,
Lo vamos a observar. Si el x cuadrado observado, es decir, el estadístico de prueba, es mayor que mi chi cuadrado alfa 1 y menos 1 por j menos 1, entonces se rechaza la hipótesis nula. Es decir, si este valor es mayor que lo que encontramos en tabla. Entonces, fíjense. El problema me decía que utilizáramos un nivel de confianza, ¿no es cierto? Un nivel de confianza, me decía esto. Determine, acá, lo voy a escribir acá, que era lo que me decía el problema. Control V. Determine si las variables son independientes, ahí, con un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que, a partir del nivel de confianza, recuerden que el nivel de confianza es igual a 1 menos alfa por 100. ¿No es cierto? Entonces con esto yo puedo encontrar mi valor del alfa. ¿Por cómo? 95 es el nivel de confianza y eso es igual a, paréntesis, 1 menos alfa por 100. Ahí. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es despejar mi valor del alfa. Alfa entonces sería igual a ¿quién? Bueno, alfa sería igual a 1 menos 95 sobre 100. Ahí. ¿No es cierto? 1 menos 95 sobre 100. Ese sería mi valor del alfa. ¿No es cierto? ¿Y eso cuánto me da? Lo calculamos. 1 menos 95 sobre 100. Eso me da 0.05. Eso es igual a 0.05. ¿Ya? Entonces mi valor del alfa sería 0.05. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto. Voy a insertar una tablita, otro cuadro de texto, okay, y voy a copiar esto. Y lo voy a escribir acá. Y por supuesto lo voy a agrandar para que se vea bien. Ahí. Entonces, el alfa es 0.05. 0,05. El i es el número de filas. Tenemos dos filas. La fila de los hombres y la fila de las mujeres. Entonces, esto sería así. 2. Y el j es el número de columnas. Tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. 4 columnas. Entonces me crearía una chi cuadrado con alfa igual a 0.05 y los grados de libertad, el producto de esto. ¿Ya? El producto de esto. Ahí. Voy a alargar esto. Entonces me quedaría igual. Ahí. Igual. Y esto me quedaría lo siguiente. Control copy. Control. Ahí. Esto me lo vamos a agrandar. Debería haber quedado grande. ¿Eh? Me equivoqué. Bueno. Bueno, acá lo voy a calcular de inmediato. 2 menos 1 es 1, 4 menos 1, 3, 1 por 3, 3. Por lo tanto, esto me quedaría una chi cuadrado 0.05 con 3 grados de libertad. Con 3 grados de libertad. Entonces, esto que está acá lo debemos buscar en una tabla chi cuadrado. En una tabla chi cuadrado. Entonces voy a dejar de compartir. Recordemos que es 0.05 con 3 grados de libertad.
¿ya? Con 3 grados de libertad. Voy a dejar de compartir acá y voy a compartir ahora, compartir pantalla, una tabla chi cuadrado. ¿Ya? Acá tengo una tabla chi cuadrado. Esta columna que está acá en color, no sé, rosado, son los grados de libertad y acá la fila son las probabilidades o los valores del alfa. ¿Ya? O los valores del alfa. Entonces lo que nosotros buscamos es alfa 0.05. Fíjense que acá tengo mi alfa 0.05 y 3 grados de libertad. Acá tengo mis 3 grados de libertad. Simplemente entonces sería la intersección. Entonces sería este mi valor. Este sería el valor, ¿ya? Este sería el valor de una chi cuadrado con un alfa de 0.05 y con 3 grados de libertad. Sería 7.815. 7.815. Voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente mi Excel. Entonces, esta tabla chi cuadrado me dio el valor 7, me dio el valor 7,815. ¿Ya? 7,815. Entonces, ahora nos vamos a nuestra regla de decisión. Nuestra regla de decisión me dice, se rechaza la hipótesis nula de independencia si el estadístico de prueba es mayor o igual que mi chi cuadrado teórico. El estadístico de prueba, en este caso, nos dio 6,7744 y mi tabla chi cuadrado me dio 7,815. Claramente, el 6,744 no es mayor. Por lo tanto, si es mayor, se rechaza la hipótesis nula. Como no es mayor, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Entonces vamos a insertar otro cuadro de texto por acá para concluir. Luego, no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula. Recuerden que se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba es mayor que la chi cuadrado. Si no es mayor, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué significa? Es decir, la hipótesis nula dice que las variables son independientes. Por lo tanto, si yo no rechazo la hipótesis nula, ¿ya? Estoy aceptando la hipótesis nula. ¿Ya? Cuando yo no rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando la hipótesis nula. Por lo tanto, las variables son independientes. Luego, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, las variables nacionalidad y género son independientes. Con un al 95% de confianza. Al 95% de confianza. ¿Ya? Y siempre uno debe anotar los resultados. ¿Ya? Entonces, x cuadrado, control copy, y acá lo voy a escribir, pero chiquitito. Voy a ponerlo así mejor. X, así. X cuadrado igual a, no sé por qué me pareció eso. X cuadrado igual a 6,744
y mi chi cuadrado, acá, control copy. Profe, le queda menos de un minuto. Sí sé, sí, ya termino con esto. Ahí. Y así entonces es como nosotros determinamos la independencia de variables cualitativas. Muy bien, quedamos hasta acá entonces, chicos. Y nos vemos el viernes si todo sale ok. Chao, profe. Chao, chao. Recuerde ingresar al chat si no lo ha hecho, por favor, para poner su nombre y su apellido. Nos vemos y Chao, que profe. tengan, nos vemos y que Nos tengan vemos. una buena Chao, semana. profe. Chao, chao.